Hoy quería hablar el tema, el Día de las Pequeñeces, de algo pequeño, algo muy pequeño, pero que es muy importante. Dice el texto, yo voy a leer la Nueva Biblia Viva, que tiene una traducción que todos pueden comprender. Dice, porque los que menospreciaron el Día de las Pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Esto está en Zacarías 4:10. El día de las pequeñeces. Hay personas que menosprecian precisamente ese día de las pequeñeces que yo ya ahora voy a explicar. Pero cuando después se ve la mano de Dios, también se alegrarán con todos nosotros. Para poder explicar este texto, vamos a Zacarías, también en el capítulo 4, en el verso 6 y en el verso 7, en esta versión, de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, pues delante de él será solo un valle fácil de atravesar. Esta es una palabra que el ángel habla dirigida precisamente a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernador de Judá, quien Dios había escogido. Ellos venían de estar allí exiliados en Babilonia y llegaban allí a su tierra y el desafío era que tenían que realizar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, pero también la del templo, el templo del Señor. Si usted sigue leyendo allí en Zacarías y también puede leer en el libro de Ageo, allí en el capítulo 2 también nos habla, y en el capítulo 1, acerca de la casa del Señor. Y dice que ahora, precisamente ellos cuando volvieron, la encontraron quemada, la encontraron destruida, la encontraron arruinada, y se preguntaban, ¿qué es este templo con lo que fue? Con la gloria que tenía el templo de Salomón, la majestad, la bendición que se veía por todos lados, esa prosperidad, donde el pueblo podía ver ese templo tan majestuoso, y ahora había sido destruido por Babilonia y venían a reconstruir todas las cosas. Y Dios dice que si no despreciaban precisamente, si no tenían en poco el día de las pequeñeces, Dios iba a poner su mano y también aquellos que lo tomaron en poco iban a alegrarse juntamente con aquellos que habían creído. Y hoy quiero hablar fundamentalmente de lo primero que le dice el ángel para Zorobabel, pero en vez de Zorobabel ponga ahí su nombre, porque también la Biblia dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Y hay templos, hay vidas, hay cristianos que están arruinados. Hay cristianos que están heridos, que están rotos, que están debilitados, que están enfermos, que no tienen fuerza, que se han apartado de Dios. Y usted lo veía como el templo de Salomón años atrás y sus rostros resplandecían, sus ojos siempre estaban llorosos, quebrantados en la presencia de Dios. Eran hermanos y hermanas fogosos en Dios, fervientes, fieles, y de repente algo pasó, o entró el pecado, o la desilusión, o el mundo, se apartaron de Dios y ahora ya no brillan como antes. Ya el templo no está tan brillante como antes. Eso pasó en el pueblo de Israel, pero también está pasando en los templos vivientes que somos cada uno de nosotros.
¿Cómo hacer para reconstruir ese templo? Porque Dios da una promesa. Y la promesa es que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea que ese templo que estaban reconstruyendo, la bendición iba a ser aún más grande que el primero. Y para nosotros mucho más. Porque en este templo, en este cuerpo y en tu cuerpo, que la Escritura habla de que es el templo del Dios viviente, el templo del Espíritu Santo, es la casa de Dios, donde Dios habita, donde Dios viene en nuestro interior. Acá vive Dios, en nuestro interior. No necesitamos algo externo. Si tenés al Señor, vos lo llevás dentro tuyo. Y desde adentro el Señor quiere precisamente hacer una gran restauración. Pero para eso nosotros necesitamos ser muy sensibles y tenemos que tener discernimiento espiritual, que ya lo voy a explicar en un ratito. Pero vamos al primer punto, lo que le dice el ángel en el día de las pequeñeces. Le dice: Zorobabel, esta obra que te encomiendo no la vas a lograr con un ejército. No es por el poder de un ejército que vos vas a ir ahí y vas a subyugar otros pueblos y tomarás las riquezas y terminarás la obra. No, no es con ejército. Tampoco, Zorobabel, es con tu fuerza, con tu capacidad, con tu inteligencia, con tu experiencia, con lo que tú crees conveniente. Tampoco vas a lograr esa reconstrucción con tu fuerza. Y ahí viene la pequeñez, sino con mi espíritu. Al explicarlo de esta manera, usted se está preguntando: no, pero el espíritu no es ninguna pequeñez. Pero ¿cuántos lo dejan de lado? Por ejemplo, en esta mañana, cuando usted se levantó, ¿fue consciente que con usted está el Espíritu Santo? ¿Usted es consciente que Él lo debe dirigir? El Espíritu Santo es el que lo va a guiar, el que le va a enseñar, es su maestro, el que le mostrará las cosas que van a venir, el que le da el discernimiento, el que lo llena de los frutos espirituales y de los dones espirituales. Y es lo que precisamente necesita la iglesia. Si no, la iglesia solamente es una iglesia pensante, una iglesia que cree, pero que le falta el espíritu, le falta el poder. Cristo le dijo, si usted lee los últimos versos de Lucas, dice que tanto a Pedro como a Juan como a sus discípulos no les permitió servir directamente predicando la palabra, sino que les dijo: ustedes tienen que quedarse aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces, ahí sí podrán hacer la obra. Toda obra que usted quiere que permanezca en las cosas de Dios, tiene que estar el Espíritu del Señor. En su matrimonio tiene que estar el Espíritu de Dios si usted quiere que le vaya bien. En su familia tiene que estar el Espíritu de Dios si usted quiere que le vaya bien. En su trabajo usted va a prosperar si está el Espíritu de Dios allí. En su interior usted tendrá el poder, porque de eso se trata, recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Si no, yo no podría predicar aquí en esta hora. Si no está el poder del Espíritu Santo, porque dice: recibirán poder y me serán testigos. Y el Espíritu Santo viene con todos sus atributos. Él no es limitado. Y a veces lo tenemos en poco. Decimos: pero es el Espíritu de Dios el que va a hacer la obra, queridos hermanos, en nosotros. Sin mí, dijo Jesús, no pueden hacer absolutamente nada. Y a Jesús no lo vemos ahora, no lo podemos tocar, pero Él estará con nosotros, dice, todos los días hasta el fin. Y por medio del Espíritu Santo está hoy con nosotros. Y Él dijo que perseveremos en recibir justamente esa fuerza, ese poder que viene de lo alto. No, Zorobabel, no vencerás con tu fuerza, no vencerás con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor Todopoderoso. Lo dice el Señor Todopoderoso, el inmutable, el que no cambia. El Espíritu Santo
es precisamente el que nos va a dar la victoria en estos tiempos. ¿Qué decir de aquellos que están debilitados porque están pasando una prueba difícil? ¿Quién los va a fortalecer? El Espíritu Santo. ¿Quién va a consolar a una persona que perdió un hijo, a un esposo, a su esposa, a un hijo, a su madre? ¿Quién le va a consolar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo no me olvido de un evangelista que cuando tuvimos una prueba de luto y estábamos tristes en casa, este hombre de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, entró en nuestra casa y no me saludó ni dijo cómo estaban. Dijo estas palabras, ¿te acordás, cielo? El Espíritu Santo les consuele. El Espíritu Santo les consuele. Y el Espíritu Santo realmente nos consoló. ¿Y por qué es un día de pequeñeces? Porque nosotros a veces no tenemos en cuenta el Espíritu y no tenemos la sensibilidad del Espíritu de Dios. Yo respeto mucho a los rabinos, son hombres muy preparados y muy estudiosos de la Torá y también de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y ellos profundizan y tienen la ventaja que conocen el hebreo y tienen la raíz de cada palabra, etcétera, etcétera. Entonces te dan un panorama más amplio. Y ellos dicen que una persona que tiene sensibilidad espiritual tiene la capacidad de atravesar toda clase de montaña. Porque lo que después le dice el ángel a Zorobabel, donde vos tenés que poner tu nombre, yo voy a poner Luis, y vos ponés ahí tu nombre, lo que le dice, primero que no va a vencer con un ejército ni usando su fuerza, sino con el Espíritu de Dios, lo dice el Todopoderoso. Así que Luis, si vos querés vencer, querés tener una vida pujante hacia adelante en todas las áreas, tendrás que depender de mí. Y lo que Dios me dice a mí y le dijo a Zorobabel, también te lo dice a vos. Y lo segundo que le dice es, por tanto, si tomas esa palabra, si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, por tanto, dice, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel. Ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Luis, y ahí pones tu nombre. Es que cuando vos estás en la voluntad de Dios, es que cuando vos decidiste seguir a Cristo, como lo hizo Zorobabel y como lo hicieron todos los cristianos y como lo estamos haciendo por la gracia de Dios, y desde el momento que ustedes decidieron tomar en serio las cosas de Dios, tarde o temprano, a mediano, digo yo, a corto, a mediano o largo plazo, en algún momento de este camino empiezan a aparecer unas montañas tremendas delante nuestro, como le aparecieron aquí a Zorobabel. Una montaña donde vos te encontrás ahora, pero si, qué mal hice, qué pecado, Señor, en qué fallé, de repente te aparece una montaña ahí. Y eso te infunde temor, eso te paraliza. Puede ser una ruptura matrimonial, un conflicto sentimental que mucha gente queda herida por años por eso, con esa montaña ahí enfrente. Una desilusión amorosa, podemos decir. Venía todo bien en tu familia, todo bien, y de repente por ahí te quedás sin trabajo y decís, ¿y ahora qué va a pasar? O uno de tus hijos de repente que estaba en el camino del Señor se apartó y ahora está en las drogas y decís, ¿cómo puede ser eso? Y comienza a verse una montaña. O viene una enfermedad a tu vida y decís, ¿y ahora qué va a pasar? Y encima tiene nombre de incurable y ahora esa montaña está ahí adelante tuyo. 365 veces nos dice la palabra esta frase, no teman, no teman. El otro día un predicador puso una frase que está muy buena y dijo esto para los cristianos. ¿Cuántos la quieren oír? ¿La quiere oír? Dijo así, lo mejor que hay para tu vida está detrás de tus temores. Y para que usted lo entienda claro, por ejemplo, para David, lo mejor estuvo detrás del temor que tenían todos contra Goliat. Ahí estaba la montaña y acá estaba David. Lo mejor estaba detrás de esa montaña, detrás de los temores de todo, y aún de David porque tenía temor. Pero él fue a esa montaña y tuvo la victoria, y eso lo levantó como un héroe en Israel.
Sus mejores días comenzaron a venir cuando enfrentó precisamente esa montaña, no con fuerza, porque la fuerza la tenía Goliat en contra de David, no con ejército, porque el ejército estaba paralizado de miedo. ¿Y cómo lo venció David? No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Dice el Señor Todopoderoso. Decile al más cercano, detrás de tus temores viene lo mejor para tu vida. Pero no te tenés que paralizar ahí. Vos tenés que precisamente enfrentar esa montaña. Como se llame, el nombre que quiera, que te infundió temor, ahí vos tenés que ir a enfrentar esa montaña. Porque son inevitables. Imposible que no haya obstáculos, nos habla la palabra del Señor. Imposible, dijo Cristo, que no haya tropiezos. Es imposible en esta vida cristiana. El que cree que va a tener el paraíso en la tierra, se equivocó. Vamos a llegar un día al paraíso, pero todo a su debido tiempo. ¿Y por qué Dios permite esa montaña? Y porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y mostrar también su gloria. Si no, sería muy aburrida la vida cristiana, hermano. Si en nuestra vida no hay un problema, no hay un obstáculo, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No, nada, todo normal. Nada. Qué lindo a veces cuando está, no la prueba porque nadie quiere las pruebas, pero qué lindo es cuando salís de la prueba, cuando pasás esa montaña y cuando contás la bendición. Y eso le estaba diciendo Dios por medio del ángel a Zorobabel. Si te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas a tener montañas delante. Pero por más grandes que sean, no van a estorbar el propósito que yo tengo con tu vida. No va a estorbar esa montaña, la bendición gigante que tengo para tu vida. Pero tenés que avanzar. Pero es grande la montaña. Escuchemos lo que dice la palabra. La palabra dice, pues delante de él, esa montaña será como un valle fácil de atravesar. Cuando vas con el Espíritu del Señor, esa montaña va a ser un valle, dice el Señor, fácil de atravesar, porque vas con Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá una montaña tan grande que Dios no la pueda derribar? Todas las montañas serán derribadas si vamos en el nombre del Señor Jesús y guiados por el Espíritu Santo del Señor. Y tenemos que declarar esa victoria porque somos cristianos. El justo por la fe vivirá. No es por lo que nosotros podamos ver, no es por tu racionalidad, no es por lo que tú crees conveniente o no en tu manera humana de pensar, es con el Espíritu del Señor. Por eso San Pablo enseña a dejarnos renovar en el espíritu de nuestra mente y tener los pensamientos del Señor, porque eso te da el coraje para poder enfrentar esas montañas. Porque sin el Espíritu Santo somos cobardes. A Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, el Señor le dice por medio de San Pablo, le habla de que no se avergüence, le habla de que no tenga temores y les dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y de eso se trata, que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros. ¿Recuerda Jesús cuando él leyó allí el profeta Isaías en la sinagoga, allí en su pueblo? Y él que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para dar las buenas nuevas a los pobres, para libertar a los que están cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los que están en la cárcel, para predicar el año agradable del Señor. Y hoy se ha cumplido delante de ustedes la Escritura, decía él. Y hoy, en este domingo, tranquilo, en este día parecería pequeño, con un mensaje en un punto
pequeño, donde la Biblia le llama el día de las pequeñeces, donde vos te animás a confiar en Dios, donde comienza esa sensibilidad en tu interior a depender del Espíritu Santo, en este día también la bendición de Dios se hará ver en tu vida. La bendición de Dios también se va a hacer ver en tu vida. En este día, tranquilo, Dios lo hará. Y lo tienes que confesar. Y lo tienes que proclamar, no como una muletilla, lo tienes que creer. Creí, decía David, por lo tanto hablé. De la abundancia de nuestro corazón hablará la boca. ¿Qué es lo que hablamos? Que hablemos fe. Cuando tu boca está, tus palabras están en orden con la palabra de Dios, tus palabras construyen en el mundo espiritual. Y cuando vos comenzás a dar una palabra, como lo dice la Biblia, porque si usted sigue leyendo, quizás lo leamos también hoy, si tenemos tiempo, el Señor le dice a Zorobabel, esfuérzate y trabajen, porque yo estoy con ustedes. Pero ¿y entonces cómo es el asunto? Si lo hace el Espíritu Santo, ¿por qué me tengo que esforzar? Es que es una coordinación. No es porque lo haga el Espíritu yo no hago nada, no. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, porque Dios está contigo. Lo que usted puede hacer no lo va a hacer Dios, pero quédese tranquilo que lo que usted no puede hacer, está Dios coordinado con usted para hacerlo. Y ahí está el milagro para su vida. Amén. Ahí está el milagro para su vida. Y entonces usted tiene la montaña de enfermedad ahí, un cáncer tiene ahí. Y usted dice, estoy sano en el nombre de Jesús. Y alguien dice, no, porque mirá lo que dice acá, usted está mintiendo. No está mintiendo nada. Está hablando el idioma espiritual. Romanos capítulo 4, verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. No importa lo que el mundo dice que no es, vos tenés el idioma espiritual que también podés llamar a las cosas que no son como si fuesen. El médico dice enfermedad, pero vos la llamás salud para la gloria del Señor. Llama a las cosas que no son como si fueran. Eso es la fe. Si no, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Si usted le va a hacer caso a lo que dicen los hombres, gracias por el esfuerzo que hacen los hombres. Pero si usted le va a creer a lo que dice el hombre, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra fe estaría en el hombre. Nuestra fe no debe estar en el hombre. Nuestra fe está en el Señor. Y si estás enfermo, Él te puede sanar hoy. Él puede usar la ciencia. Él puede hacer una operación. Él puede sanarte hoy, mañana, como Él quiere. Pero vos dependés de Dios. No somos locos que no hacemos nada. Lo que podemos hacer, lo hacemos. Usted se hace los análisis, va al médico, le dice esto, muy bien, que haga su trabajo. Pero nuestra confianza está en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Decile al que está al lado, quizá está pasando una prueba, decile, la última palabra la tiene el Señor. Lo vamos a decir bien fuerte todos. La última palabra la tiene el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. La gloria es de Él. ¿Cómo no vamos a creer en el día de las pequeñeces, donde Dios nos está enseñando esta dependencia? Dependan de mi espíritu, nos dice Dios. El Espíritu Santo fue el que formó la tierra. Dios dio la palabra, pero el Espíritu trabajó allí formando la tierra. El Espíritu fue el que dividió las aguas porque la tierra estaba rodeada de agua. El Espíritu es el que hizo millones de milagros en todos estos tiempos. El Espíritu es el que resucitó a los muertos. El mismo Espíritu de Dios. Como dicen las Escrituras, si el Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús mora en ustedes, vivificará todo su cuerpo mortal. Así que si aquí hay un enfermo y crece en la palabra y crece en el Espíritu, ese mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús
también te sana para la gloria del Señor. Porque vivifica, dice, todo tu cuerpo mortal. Y si no tienes fuerza, Él te fortalece. Y si estás enfermo, Él trae salud. Y si parece que no se ve la bendición ya vino a tu vida en esta hora. Amén. La bendición de Dios vino a ti en esta hora. En esa coordinación entre el esfuerzo humano y el poder del Espíritu Santo, vemos la obra de Dios. El viernes vinieron 2 funcionarios de la municipalidad aquí, 2 mujeres, y comenzamos a hablar y quedaron muy, pero muy impactados. No le exagero, muy impactados quedaron con la obra de Dios. Ni yo me daba cuenta de todo lo que se está haciendo. Y le comencé a contar por qué hacemos esto y lo otro y aquello. ¡Wow! Y quedaron muy impresionados. Al punto que el sábado, eso fue el sábado, me mandan un mensaje a las 13 horas para una reunión con el intendente y otros pastores para que pueda hablar algo de lo que les comenté. De algunas visiones locas que tenemos, ¿no? Y quería que le hable. Y yo no voy a poder ir el miércoles y hemos encomendado al pastor Emilio para que vaya. Y él sabrá cómo también poder desarrollar esa charla. Pero le quiero contar esto, porque todo estaba muy bueno. Y a veces en nuestra vida todo está muy bueno. Pero si no está el toque del Espíritu, nos está faltando algo. Y entonces estaban re contentas estas 2 mujeres de aquí para allá. Y vinieron aquí, vieron el templo, todo, y vieron todo lo que hacemos y dicen, la verdad, cómo el Señor los ha prosperado, estamos impactados por todo lo que están haciendo. Entonces yo le recordé de los comienzos y le dije, tenés un minuto, te voy a contar de mis comienzos. Y le conté cómo conocí a mi esposa y cómo Dios me llamó. Y resumiendo le digo eso, no tardé ni 30 segundos en decirle, le dije, el Señor me llamó para casarme con ella y si yo me casaba con ella, el Señor le iba a sanar. Y me casé y el Señor la sanó de una maligna enfermedad. Cuando digo eso, en el mismo instante, estábamos allá arriba, el Espíritu Santo como que algo hizo y comenzaron a llorar, comenzaron a quebrantarse. Y yo quise contenerlo, pero también se me cayó alguna lágrima, porque el poder del Espíritu Santo vino. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos como iglesia. Está todo muy lindo, pero cuando está el Espíritu Santo obrando, es mucho mejor. Amén y amén. Es todo muy lindo, pero cuando está el Espíritu Santo, es mucho mejor. Sé sensible a eso. Sé sensible al Espíritu del Señor. Y el Señor hará grandes cosas con tu vida. Tendrá un instrumento en sus manos. Jesús habló precisamente de que si tenemos esa fe, se pueden mover las montañas como Dios le dijo a Zorobabel. Esa montaña será un valle fácil de atravesar. En Mateo 17:20 Jesús dice algo parecido. Él dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirás a ese monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero tenés que estar bien loco en el Señor para creer su palabra. Tenés que tener esa fe para creer que cada palabra que dice aquí es para vos. No es para Zorobabel, él ya murió, es para vos. Decirle a que está al lado, es para vos esta palabra. Si tenés fe, los montes se van a mover. No importa lo que te dijeron, no importa el problema que tengas. Y lo tenés que confesar. Porque de cierto te digo, dijo el Señor, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, crean que lo van a recibir y le vendrá. Si usted está enfermo, crea que va a estar sano, tenga fe. Si su economía está hecha pedazos, no tiene trabajo, crea que de acá a unos días comienza a levantarse su economía. Que si su familia está destruida, crea que el Espíritu Santo los va a reconciliar y hará una obra extraordinaria. Si hay algo difícil, imposible que están atravesando, hermano, crea que nuestro Dios se lo puede solucionar. Pero tiene que tener fe y lo tiene que confiar. Donde usted dice, no sé, chao. Nadie crea que por dudar va a recibir algo, dice Santiago. Si usted duda, no recibirá nada.
Pero si usted cree, verá la gloria del Señor. Crea en el Señor. Crea en el Señor. Y el Señor trae su palabra, y en Ageo 1:14 también es para nosotros, y dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá. Y el espíritu despertó también a Josué, el sumo sacerdote. Y el espíritu despertó a todo el pueblo, dice la palabra de Dios. Y acá viene el texto. Y vinieron y trabajaron, dice, en la casa de Jehová de los ejércitos. Y ellos pudieron, queridos hermanos, reconstruir el templo. Si tomamos la palabra, nuestro templo será reconstruido. Volverá a tener la belleza que tuvo antes y aún más, porque el Señor es dadivoso y sigue dando palabra. Y aunque ahora no se vea nada, tenemos que seguir hacia adelante. Le da una palabra diciendo que aunque la vid no tenga sus frutos, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo haya florecido todavía, ni la simiente, o sea que ni la cosecha esté en el granero, tienen que tener fe, porque desde este día les voy a bendecir. Aunque quizás tengas los síntomas de una enfermedad, aunque la realidad es que no están los billetes para tener una economía o una cuenta corriente con un buen saldo, no se ve nada de eso. Aunque alguno de sus hijos estén en las drogas o estén perdidos, alguna hija por allí, aunque todavía no se ve nada. Aunque el templo de Jerusalén estaba destruido y todavía quizás salía el humo de la destrucción, parafraseando un poco para que usted pueda entender, aunque no se vea nada, dice, aunque no esté el fruto en el árbol, ni las uvas en la vida, aunque no se vea nada, Dios está diciendo, a partir de este día, yo te voy a bendecir. Porque la bendición para tu vida no será justamente cuando recibas eso que estás esperando. La bendición para tu vida es hoy, en el momento que te animaste a creer lo imposible. Aunque no veas nada, nos está diciendo Dios, como creíste, a partir de hoy tenés la bendición. A partir de hoy tenés la bendición. A partir de hoy tenés la bendición. Gloria al Señor. Él hizo un pacto, dice, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y haré temblar la tierra y haré temblar el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones. Y escuche, y vendrá el deseado de todas las naciones y vendrá el Mesías. Hace unos domingos atrás les dije cómo Siria y cómo Turquía había sido sacudida por terribles terremotos con 54.000 víctimas que murieron de la noche a la mañana. Después también en otro país vino también una montaña con lodo ahí que desbordaron los ríos por la lluvia y se tragó a todo un pueblo y más de 25.000 personas también murieron. Esto habrá pasado no hace más de un mes. Y dice Dios, y haré temblar los cielos, y haré temblar la tierra, y haré temblar el mar, y las naciones temblarán. Ayer nos enteramos de esta terrible guerra profética también, ahora allí en Tierra Santa, donde entraron allí terroristas y comenzaron a masacrar, abrían la puerta y masacraban simplemente porque ellos son musulmanes y nosotros eran judíos. Gente que no conocían, gente que no le había hecho ningún mal, pero los masacraron de la noche a la mañana, desaparecieron de esta tierra. Es que los cielos están temblando. Los que estudian allí, los astros y los cielos dicen que todo está temblando. El mismo sol está produciendo explosiones tremendas que traen una radiación terrible también a la tierra y eso se va a ir incrementando. El sol mismo está explotando, está temblando.
La tierra está temblando con terremotos continuos y constantemente. Hemos oído y visto también por las imágenes de distintos maremotos cómo el mar también comenzó a temblar. Las naciones están temblando. En Ucrania, bombarderos allí que hacen pedazos edificios y tiemblan por esas bombas. Israel, tierra de Palestina, está temblando por los misiles que tiran. Pero ¿sabe qué? Los vecinos de acá cerca y los argentinos, la mayoría está temblando de temor de lo que va a venir. De sus nervios están temblando. Quizás vos tenés que tomar pastillas también para los nervios porque temblás. Todo está temblando. Y todo esto que está pasando, dice, nos está indicando que vendrá el deseado de todas las naciones. Y vendrá a buscar justamente una iglesia espiritual, una iglesia guiada por el Espíritu Santo, marcada con el sello del Espíritu Santo. No hay otra posibilidad, porque no podemos nosotros sino guardar la palabra, si no es por medio del Espíritu. Y dice que Dios trastornará en ese tiempo carros, y vendrán sus jinetes y caerán espada. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel. Ahí te va a tomar a vos. Siervo mío, te dice. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Acá está el propósito de Dios. Acá está el porqué de atravesar las montañas, de derribar a los Goliat, porque recién ahí serás un anillo de sellar. ¿Y qué significa un anillo de sellar? ¿Por qué Dios le dice eso a Zorobabel? Porque en ese tiempo todo documento se sellaba allí con el anillo real y no podría abrogarse, tenía que cumplirse. Era un sello de autoridad, era un sello de poder. Y eso mismo nos dice la Biblia, hizo Dios con nosotros por medio de su Espíritu. Es el sello del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, métele música, que estamos re contentos. Dale un aplauso a Cristo con esta palabra. ¿Cómo nos vamos a festejar? Ya no aguanta la Noé. ¡Vamos, Noé! Es que Dios cambió nuestro lamento en baile. Y esa era movida, era para danzar esa, ¿eh? Muy bien. Prepárate, Mónica, para danzar acá, ¿eh? Acá vamos a cantar a danzar hoy, me parece. En el tiempo ustedes, dice, habiendo oído la palabra, dice Pablo, de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿cuántos creyeron? Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia. Arras nos dice, es la garantía de la herencia que vos tenés en el cielo. La redención que Dios nos dio, la posesión adquirida para alabanza, dice, de su gloria. Y en Efesios 4:30-32 dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Queridos hermanos, no debemos contristar, debemos fluir, como recién cantaba Mónica, que David fluía en el Espíritu. Decir a que está al lado, nos estamos perdiendo muchas bendiciones nosotros. Es tiempo, hermano. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua de vida. Tienes que sentir esa presencia. Tienes que dejar que Dios te llene de talentos, de dones, que los frutos espirituales se manifiesten por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a tener una vida amorosa si el Espíritu Santo no está fluyendo en tu vida? ¿Cómo vas a tener paciencia a tus seres queridos en el trabajo o a quien sea si no tienes al Espíritu Santo, el fruto de la paciencia? Y el Espíritu es multifacético, te da el fruto, te da el don, te da los talentos, te da la capacidad, te despierta, te hace sentir su presencia, te sensibiliza, te da discernimiento. No contristen al Espíritu Santo de Dios,
Quítense de ustedes amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia. Antes, dice, sean benignos unos con otros. Porque esto es una realidad, hermano. Si alguien dice que está lleno del Espíritu Santo, no puede andar gritando por todos lados. No puede andar con ira, no puede andar con rencores. No puede andar siendo impaciente. No. Si realmente tenemos la gracia de la llenura del Espíritu Santo, dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores los unos con los otros, así como Dios también le perdonó. Creo que una de las características de una persona llena del Espíritu Santo es que tiene una capacidad de perdón impresionante. Que le hagan lo que le haga, siempre va a perdonar. Lo podrá desequilibrar un poquito quizás, pero va a perdonar, no va a guardar rencor, porque siempre está tan lleno de Dios que el mismo Espíritu le recuerda, tenés que perdonar, porque yo te perdoné primero. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Tenés que perdonar, porque yo te perdoné primero, te dice Dios. Entonces se vive esa vida espiritual. Y dice, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel, de los que trabajan en la obra de Dios. La gente nos verá. La gente nos verá que al trabajar con la plomada, que es una herramienta de un albañil, al vernos trabajar en la casa de Dios, en las distintas áreas que podemos servir, la gente nos mirará y dirá, a pesar de la montaña grande que tenía por delante, la pudo atravesar. Vemos que está sirviendo al Señor y dice que todos esos que les costó entrar en ese mismo espíritu, dice que se van a alegrar con nosotros. Por eso no juzguemos a aquellos que por ahí no tienen una sensibilidad espiritual. Esta es una iglesia de puertas abiertas. Algunos dice, como dice San Pablo, dice, todos sanan, todos hacen milagros, todos hablan en lenguas, todos las interpretan, todos tienen profecía, no todos, algunos tienen un don, otros tienen otro don. Pero yo en la iglesia, dice Pablo, yo no hablo en lenguas, porque si entra uno nuevo, dice, y me oye hablar en lengua, va a pensar que estoy loco, pero lo deja bien claro, pero yo hablo en lenguas, dice, más que todos ustedes. O sea que también ese don lo utilizaba para fortalecer su vida espiritual. Porque es una intercesión espiritual donde hablas misterios con Dios, donde te edificás a vos mismo por medio del Espíritu y donde se te aviva la fe. Pero es una intercesión entre vos y Dios. ¿Cómo podía Jesús interceder toda la noche? Porque el Espíritu Santo le ayudaba en su debilidad. Por eso no juzguemos si uno habla en lengua o no habla en lengua, si sana o no sana. Esta es una iglesia de puertas abiertas. Lo que sí decimos, que nosotros le creemos a la palabra de Dios. Y le voy a contar un testimonio personal, porque a mí nadie me lo contó. Y sé que los que no vivenciaron esto no lo pueden entender, pero si sos abierto, un día lo vas a entender y Dios se va a manifestar de la misma manera. Yo con todo mi corazón, hermanos, anhelaba la verdad. Venía de un luto, de perder una madre, de tener un hermano inválido, donde teníamos que cuidarlo mi papá y mis dos hermanos y yo. Era muy difícil, era muy triste todo ahí. Y era una casa donde creíamos en Dios por medio del catolicismo, pero nos faltaba el poder. Nos faltaba el poder porque golpeaba una y otra y problema de acá y no podíamos salir. Y entonces le dije a Dios, yo quiero conocer la verdad. Y convertirse hace 35 años, un hijo de italiano, y decir ya no soy más católico, soy evangélico, soy cristiano, se armaba la rosca ahí. Se armaba la rosca realmente. Era rechazo, era esto, bueno, etcétera, etcétera. Y decidí creer por Jesús. Y lo acepté con todo mi corazón. Pero antes de yo llegar a la iglesia, porque había una cuestión en mi interior, ¿dónde está la verdad? Si en el católico, en el mormón, en el testigo de Jehová, ¿en dónde? ¿A quién? Entonces dije, voy a comprarme una Biblia, fui, me compré una Biblia, la empecé a leer y ahí conocí a Jesús. Y ahí conocí del Espíritu. Y me pasaba, yo se los cuento de corazón esto, de corazón. Me pasaba que yo escuchaba una cierta música en ese tiempo, imagínense en los años 80, donde estuvo los mejores músicos, ¿no, Alejandro? Ahora todo es por tecnología.
pero era música del mundo, pero en mi mente yo la pasaba con letras cristianas y le metía alabanza al Señor. Estaba re loco, bueno, pero era eso. Y en momentos me venía un idioma y yo lo hablaba y me sentía bien. Y pasaba. Otra vez iba por la calle y me venía otra vez y yo lo hablaba y me sentía bien. Pero como no tenía un pastor, no me congregaba en ninguna iglesia, no tenía alguien que me enseñe, yo pensaba que me estaba literalmente volviendo loco, pero a la vez me gustaba. Y llegué a la iglesia evangélica, y cuando llegué a la iglesia evangélica, una iglesia pentecostal, de las de antes, buena iglesia, y cuando estaba la reunión, en un momento pasaban los pastores y empezaban a orar, y en un momento uno ahí habla unas lenguas, y usted puede creer que eran las mismas lenguas que yo hablaba en mi soledad. Y ahí Dios me dijo, es el don de lengua. Y ahí fue una confirmación. A mí nadie me lo enseñó, yo lo vivencié. Yo hablo en lenguas, hermano. A veces interpreto alguna que otra, pero es una realidad espiritual. Los dones están en la iglesia. Si no estuvieran los dones del Espíritu, no podría estar la Iglesia Cristiana de La Plata. Porque el don de sanidad operó en mi esposa sanándola de cáncer. Y los dones siguen activos en la iglesia del Señor. Y nosotros no utilizamos los dones para una ganancia personal o para una fama o para querer aparentar algo. Ustedes saben de mis pruebas y yo trato en lo posible de sujetarme siempre a la palabra y a lo que Dios ha hecho en mi vida. Y les puedo decir que el Señor una y otra vez ha utilizado dones del Espíritu para poder ayudarnos. En una oportunidad una de mis hijas estaba muy grave y no salía, y entonces cierro los ojos y la puedo ver saliendo y jugando en la playa conmigo. No me lo contaron. Y mi esposa, que estaba media triste, le digo, mira, nuestra hija va a salir adelante porque la vi jugando en la playa. Dios en su misericordia me hizo ver eso con los ojos cerrados. Y pasaron unos meses y yo fui con mi hija. Y esa misma visión se cumplió jugando allí en la playa. El profeta Joel lo dice que en los últimos tiempos vuestros hijos profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones. Bueno, era joven en ese tiempo. Y los ancianos, dice, tendrán sueños. Lo que yo les estoy enseñando hoy, lamentablemente aún instituciones prestigiosas, buena gente, le han cerrado la puerta, porque para ellos es una pequeñez. No menospreciemos esta pequeñez y toleremos y tengamos paciencia a los que no piensan como nosotros, amémoslo. Pero les puedo asegurar que también ellos un día se alegrarán juntamente con nosotros. Y ellos van a decir realmente lo que Dios está haciendo con Zorobabel, lo que Dios está haciendo con Luis, lo que Dios está haciendo con Pedro, como te llames, no es otra cosa que la mano poderosa del Señor. Amén. Amén. Y amén. Ahora, ese sello que nos habla aquí la Escritura, te voy a poner como anillo de sellar, le dice Dios a Zorobabel. Le está hablando, te voy a poner en autoridad, te voy a poner con poder, tendrás poder y tendrás autoridad. Y si lo llevas al plano del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1 y verso 8, dice que recibirán poder cuando venga sobre nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Desde el momento que ustedes creen en el Señor, el Espíritu Santo viene, está con ustedes. Pero yo les estoy hablando, y tiene la salvación, claro que sí, y tiene la salvación. Yo he conocido muchos cristianos que tenían el Espíritu Santo porque tienen al Señor, es inevitable. Pero yo le estoy hablando de la promesa, del poder para poder atravesar esas montañas. Hay gente que cree en el Señor, pero no tiene la fe para enfrentar esa enfermedad, ese problema, y quizás muere o parte y se va con el Señor. No digo que no, pero también el Señor nos dice, no tengan temor, porque les he dado, dice, yo tengo el poder en los cielos y en la tierra.
Los últimos versos de San Mateo, capítulo 28. Tengo el poder en los cielos y en la tierra. Ninguna fuerza del mal os dañará. Por tanto, dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos en esas naciones. Para poder hacer eso, ¿sabés las montañas que tenés que atravesar? Para que esta iglesia hoy esté plantada acá, por la gracia, ¿sabés todas las montañas que hubo que atravesar? Pero no nos vanagloriamos nosotros, porque lo ha hecho el Espíritu Santo de Dios. Y ¿sabés todas las cosas lindas que se van a poder ver en tu vida? En esa plomada, que es una herramienta del trabajo hacia la casa de Dios, hacia el servicio de Dios. ¿Sabés las cosas lindas que hay detrás de tu vida? Que Dios te llamó y te escogió, pero que tal vez no se están cumpliendo hoy porque estás solamente mirando la montaña, mirando el problema y te quedaste ahí un día, un mes, un año, 5 años y se te va la vida cristiana. El Señor le dijo a Zorobabel y nos dice a nosotros, iglesia, tengo grandes cosas para todos ustedes, pero no lo van a obtener con un ejército. No dependan de un gobierno que mejore la economía, no dependan de tener algún conocido que te pueda ayudar en esto o lo otro, no dependan que venga un empresario y solvente todas las misiones, no dependan de lo humano, ni de sus fuerzas, ni de su capacidad, ni de su intelecto, sino de mi espíritu, dice Dios a la iglesia. Dependan de mi espíritu. No es con ejército, lo han cantado, no es con espada, sino con mi espíritu, que tendrán la victoria. Y nos dice, y delante de ustedes habrá una gran montaña, pero dice el texto, por más grande que sea esa montaña, no estorbará a Zorobabel, no estorbará a Luis, no estorbará ese gran problema para que Dios haga una gran obra. Y ahora tienes el entendimiento que detrás de esa montaña hay algo glorioso para tu vida. Y el Señor te alienta para que sigas avanzando, porque Él te dice, es verdad, aunque hay una montaña grande delante tuyo, no tengas ninguna clase de temor, porque será como un valle fácil de atravesar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se animarán a atravesar esa gran montaña? Digámosle amén, porque Dios dice, será como un valle fácil de atravesar. Amén, amén, amén. No será una gran montaña para Dios, será un valle fácil de atravesar con Dios, con el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor, póngase de pie, querido hermano. Venga la alabanza. El Señor te dice, ¿cuál es tu montaña? Recién aquí han cantado que los montes se moverán. Hemos cantado que no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu. ¿Cuál es la montaña que está delante de ti, que te ha estancado? ¿Cuál es la montaña? ¿Cuál es la montaña que te ha causado temor? Hoy es el día de las pequeñeces, donde la vas a atravesar con el Espíritu del Señor y comenzarás a ver lo que hay detrás de esa montaña. El diablo te pudo haber engañado diciéndote esto es algo imposible que se vaya de tu vida. El diablo te ha mentido diciéndote que es una gran montaña. Dios te dice es un pequeño valle. Lo vas a poder atravesar tomado de mi mano. Si lo tienes ahí, esa montaña, vas a hablar conmigo, le vas a hablar a esa montaña. Cristo dijo que si tienes fe, le dirás a esa montaña, quítate de aquí y pásate para allí y te obedecerá. Yo tengo la montaña
de un problema de salud y le voy a hablar a esa montaña. Y vos le vas a tener que hablar a tu montaña, porque será un valle fácil de atravesar. ¿Se anima, iglesia? Levanta tus manos, enfócate en tu montaña, porque eres tú el que la tienes que atravesar. Yo tendré que atravesar la mía y tú tendrás que atravesar la tuya. Diga conmigo: Señor Jesús, no voy a menospreciar el día de las pequeñeces. Voy a tomar tu palabra. Aunque no veo a tu Espíritu, yo voy a creer en tu palabra, que el Espíritu Santo hará la obra y me dará la fuerza para atravesar esta montaña, la cual tú dices será un valle fácil de atravesar. Me tomo de tu mano, guiado por el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús le digo a la montaña: apártate de mí, quítate de mi camino. Ahí nombre lo que usted tiene. Cáncer, quítate de mi camino. En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera, vete a otro lugar, porque el Señor, a través de su Espíritu, me hace atravesar este valle y veré cosas más grandes de las que he visto hoy, para la gloria del Señor. Y al contar esas obras, glorificarán al Padre que está en los cielos. Amén y amén y amén. Declare la victoria. Declare la victoria. Declare que la montaña fue atravesada en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuerte el aplauso a Él. Vamos, esa canción no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios que se mueve en las montañas. No es con ejércitos, ni es con espadas, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército, ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Créalo. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Dígalo. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Y esos Fuerte el aplauso al que mueve los montes.
¿Cuántas veces, no? Habrán cantado este corito y no sabían de lo de Zorobabel, ¿no? No es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu y los montes se moverán. ¿Cuántos entendieron? Esos montes se moverán. Ahora Isaías también dice, 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de las vértebras cervicales. ¿Cuánta gente tiene problemas aquí, no? En las vértebras ahí cervicales, con una carga, una opresión. Y dice que acontecerá en aquel tiempo que tu carga te será quitada de tu hombro. Ese peso que llevabas, que vos no lo podés llevar. Dejá que lo lleve el Señor a través de su presencia, de su espíritu. Y su yugo, dice, en tus vértebras cervicales. Y el yugo, dice, se pudrirá a causa de la unción. Se da cuenta que necesitamos del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu intervenga siempre en nuestra vida. Mientras acaban a cantar otra canción, quiero hacer una oración por aquellos que dicen, sí, yo necesito del Espíritu. Yo no solamente hoy, sino cada día necesito sensibilidad. Como dicen los rabinos, tener esa sensibilidad para atravesar las montañas, de entender que Dios me está hablando a mí, como cuando Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Y vos te das cuenta que Dios también te está hablando a vos, para un ministerio, no es para Jeremías ahora, es una palabra rema, contundente, justa para tu vida, pero tenés que tener sensibilidad espiritual, porque si no tenés la palabra, el logo, tenés la revelación acá escrita, pero necesitas también la esencia, necesitas la palabra rema, la palabra específica para tu vida. Y la palabra específica hoy para tu vida fue que no pelees más con tu fuerza, sino con el Espíritu del Señor. La palabra específica fue que no le tengas miedo a las montañas que vienen por delante, porque la fuerza del Espíritu Santo te hará atravesarla como un valle muy fácil de atravesar. Amén, amén. Es una palabra para vos, es una palabra específica para tu vida, es una palabra de fe y de poder. Y quizás ahora te sientes como liberado, te sientes más liviano, pero también necesitas la oración de la iglesia, donde el mismo infierno, sus puertas no pueden prevalecer contra ella. Y queremos orar para lo que dice Isaías, que tu carga te sea quitada del hombro, porque montañas aparecen delante nuestro, pero otra cosa es llevarlas. ¿Cómo sabe usted, pastor, que llevo sobre mis hombros esa montaña? Porque está siempre hablando de eso, porque eso está siempre en tu mente, entonces vos lo estás llevando. El Señor dice que confiemos en Él, que oremos a Dios, que esperemos en Él, y el Señor hará. Por eso llamo aquí al altar aquellos que la palabra los toque y decir, yo necesito una vida espiritual. Yo no quiero llevar las cargas, yo quiero enfrentar las montañas, yo quiero atravesarlas como un valle fácil, porque Dios va conmigo. Así que mientras cantan, sal del lugar y ven aquí al altar y vamos a orar para que toda carga salga de tu hombro, para que se pudra todo yugo a causa de la unción del Espíritu Santo. Y ese yugo que a veces se siente en tus vértebras sea liberado en esta hora. Ven y muévete aquí. Ven, desciende, Señor. Desciende. Desciende. Si el Espíritu se mueve sobre las aguas, ven y muévete aquí. Ven, desciende. Ven, desciende. Si el Espíritu se mueve sobre las aguas, ven y
abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos, esta es la noche de ser investidos del poder del Espíritu Santo del Señor. Recibirán poder para ser testigos. Y como dice también el profeta Isaías, acontecerá en aquel tiempo que la carga que tú llevas te será quitada de tus hombros y el yugo de tus vértebras cervicales, y todo yugo se va a podrir por causa de la unción del Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está aquí. Padre, toca ahora, toca, vamos, ore y busque al Señor ahí y crea que el Señor lo toca. Anhele, pídale sensibilidad espiritual. Pídale del Espíritu Santo que venga a su vida, de fuego, de poder, de entendimiento espiritual, de esa revelación que viene de lo alto. Toca, toca, toca ahora, Padre. Es tu promesa que tú rompes los yugos, que tú pudres los yugos, que tú haces una obra nueva en mis hermanos por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahí está la escena. Visualicen la fe esa escena. Todos venían a Juan el Bautista. Tú eres el gran profeta, yo los bautizo con agua. Pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y será el sello de la promesa, las arras, la garantía de vuestra redención. Levanta tus manos y deja que el Espíritu te toque en esta noche. Tú que has peleado grandes batallas y muchas de ellas te has sentido como derrotado o cansado y no has visto el resultado. Oh, Zorobabel, no es con tu fuerza, es con mi espíritu, te está diciendo el Señor. Todo temor sale de tu vida y enfrentas con el Espíritu, en el nombre del Señor, esa gran montaña. Y por más difícil que te parezca, irás tomado de la mano del Señor y atravesarás esas tinieblas tomado de la mano del Señor. Porque aunque andes en un valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. La vara y el cayado del Señor, de su Espíritu te infundirán aliento. Pasa, pasa con el Espíritu. Toca ahora, levanta tus manos que Dios te toca. Por cuanto no has tenido en poco el día de las pequeñeces, el Señor también te visita con su presencia, con la renovación del Espíritu Santo de Dios. Él vio tu lucha, tu esfuerzo, tu desgaste, tu cansancio, pero viene la renovación, viene la frescura, viene el refrigerio. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y tendrán sueños y visiones. Viene algo nuevo para tu vida, viene una renovación, pero sé sensible en esta noche. Sé sensible y deja que el Espíritu hable a tu corazón. Y Él consuela también tus penas y quita también tus temores. Y esa enfermedad que quería enraizarse en ti, el Señor te dice: cuando tú pases por las aguas, no te vas a ahogar. Y cuando pases por los ríos, tampoco te abnegarás. Y cuando pases por el fuego, esa prueba difícil, esa gran montaña, esa llama no arderá en ti. Comienza el Señor a hacer una obra grande en tu espíritu y en tu corazón.
esa carga pesada de tus hombros en esta noche, en esta pequeña noche. Esa carga pesada de tus hombros te es quitada. Ese peso, ese yugo en tus vértebras cervicales que necesitas constantemente que alguien te masajee, que te tiene mal, es un peso en tu vida. En esta noche, por causa de la unción, el toque divino del Espíritu, en el santo nombre del Señor Jesús, se pudre toda clase de yugo. En el nombre de Jesús, porque ligera y liviana es mi carga, te dice el Señor. Simplemente cree y déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Di conmigo: Señor Jesús, en esta noche no menosprecio el día de las pequeñeces. Tomo tu palabra, enfrento la montaña con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y declaro milagros, bendiciones, alegrías, cosas más grandes que bendicen mi vida serán las que veré. Porque esa montaña que parecía tan grande, que no la podía cruzar, que estuve estancado durante tanto tiempo, hoy con el Espíritu Santo, con la palabra del Señor y en el nombre de Jesús, está siendo un valle muy fácil de atravesar. Lo estoy atravesando y estoy viendo la victoria. En el nombre de Jesús, así será. Declaro victoria. Amén. Amén. Hecho está. Amén. Gloria a Dios.